desde que el hombre abandonara las puras regiones del ideal para sumergirse en las negras y cenagosas aguas de una finalidad ilusoria. Esa masa siente hoy, como ha sentido siempre, el soplo vivificador de la justicia, síntesis suprema de la verdad y del bien. A tientas ha ido y va en pos de ella, confundiéndola con engañanzas, apariencias y realidad. Dediquemos el débil esfuerzo de nuestra inteligencia procurando desvanecer errores que al deslumbrarles ciegan los ojos y paralizan su fecunda y poderosa actividad, porque todo es ruina y confusión en todo a lo que se refiere a lo que es el ser humano. Dar a conocer el verdadero concepto del hombre, que es el último término, es el del universo, y mostrarles el verdadero concepto de esa divinidad antropomórfica que se desmorona por la acción del tiempo y de los hombres. Logrado este propósito, la moral individual y social descansará sobre firme base, restableciéndose el equilibrio y la paz, destruyendo odios tan absurdos como suicidas. No abrirán a todos de par en par las puertas del templo de Budi interno, que solo lo han pisado algunos muy pocos. La unidad del universo es la unidad del hombre, y la unidad del hombre es la consagración de la fraternidad universal, como bien todos vosotros sabéis. Su felicidad verdadera es el único sendero que conduce a obtener la conquista de sus más elevadas posibilidades. La verdad es que queremos luchar y vencer con lo personal, con lo transitorio, con lo efímero y con lo perecedero. Hagamos los magníficos pensamientos de la señora Blavatsky expuestos en su obrita incomparable, que es La voz del silencio, que dice: aprende que ningún esfuerzo, ni aun la más pequeña, sea en buen o mal sentido, pueda desvanecerse del mundo de las causas. Has puesto a tono tu ser con el dolor inmenso de la humanidad, oh candidato a la luz. Ten presente tú, que por la libertad del hombre te bates, que cada fracaso es victoria, que cada tentativa sincera obtiene con el tiempo su premio. Da luz y consuelo al peregrino fatigado y busca a aquel que sabe todavía menos que tú, a aquel que en desolación cruel permanece sentado, hambriento del pan de la sabiduría y del pan que alimenta la sombra, sin un maestro, sin esperanza ni consuelo. Haz que él oiga la ley. No queremos malgastar nuestro tiempo en estériles polémicas. Lo decimos siempre anticipadamente para que nadie en absoluto se sienta engañado. No es que rehuyamos la discusión, que verdaderamente eminencias teosóficas sostienen con ventaja para nuestras enseñanzas y doctrinas. Es que semejante labor distraería nuestra actividad separándola de su propio camino. De la discusión no siempre nace la luz, y sí, muchas veces la confusión de ideas y la exaltación de las pasiones. El que consiga vibrar o vibre ya armónicamente con nuestras enseñanzas, se las asimila fácilmente. Es inútil pretender que las mentes y corazones refractarios las acepten. Todo cuanto existe en el mundo está sujeto a la ley una, en mayúsculas. Contrarrestarla sería insensato. En último término,
Esa dificultad es hija de ciertos y determinados periodos evolutivos del hombre y la propia evolución se encarga de corregirlos. La teosofía dice a los que a ella se acercan: todo lo que yo enseño es verdad y ha sido rigurosamente comprobado desde hace largo tiempo. Comprobadlo vosotros mismos según la medida de vuestras fuerzas. No os pido un acto de fe, pues soy contrario a la fe. La fe se llama pasividad, es la muerte. Yo me llamo actividad, pues soy la vida. Eso es lo que realmente intenta transmitirnos la teosofía. Queridos amigos, cada individuo es un mundo, una historia y sus creencias. Así que reflexionando en profundidad sobre ello, y si aparecen dudas que os nublen la mente, entonces acordaos que la teosofía ofrece un manantial de agua purísima y vivificadora en el que podéis saciar vuestra sed sin temor a agotarlo. Y tú, amigo mío, que te hallas indeciso sin saber qué camino tomar, analiza seriamente lo que ahora te dice la teosofía. Estudia, medita, trabaja y del mismo modo que un rayo de sol disipa o desvanece las más densas tinieblas, así se desvanecerán las tuyas a medida que te vayas asimilando las profundas verdades que encierra. Hallarás solución a todas cuantas dudas asalten tu mente, por numerosas y grandes que te parezcan. En tu vida surgirá un camino seguro que te conducirá a verdadero puerto de salvación, por perdido que te consideres en el intrincado laberinto de la vida. ¿Qué es, pues, la teosofía? ¿Es acaso una nueva religión como otras muchas que existen arreglada según las exigencias modernas? ¿Es tal vez una nueva doctrina filosófica cuidadosamente elaborada, basada en principios más o menos hipotéticos, quizás alguno cierto, y sobre él posiblemente se ha imaginado todo lo demás? No, no es nada de todo esto. La teosofía no es debido a un nuevo Mesías ni profeta que haya recibido inspiraciones de lo alto, ni tampoco ningún atrevido pensador la ha imaginado. Así que es tan antigua como el mundo y reflejos de ella se encuentran en todos los países, en todas las edades, en todas las religiones, en todas las filosofías y en todas las ciencias. La teosofía no es un sistema filosófico ni metafísico, no es una doctrina basada en especulaciones más o menos atrevidas, pero siempre deficientes. Verdaderamente, ella es síntesis integral de la filosofía, de toda religión, de toda ciencia, porque ella es la única y eterna verdad de todo tiempo y lugar. No es una vana afirmación del que está hablando. Cada uno puede comprobar por sí mismo el valor de las verdades que enseña la teosofía, hasta conseguir la certeza absoluta, la firme voluntad y el indomable esfuerzo individual. Todo, absolutamente todo, tiene en nuestras vidas sus consecuencias legítimas y perfectamente justas. Somos nosotros mismos quienes día a día preparamos y tejemos nuestra existencia del mañana, es decir, nuestra futura existencia. La teosofía nos dice que no es en una sola vida que desarrollamos y completamos nuestra evolución progresiva hacia el bien. Es el alma inmortal que, reencarnándose sucesivamente, es quien, además de encontrar aquí los frutos o consecuencias del pasado, va así acumulando experiencias y conocimientos que traemos latentes en cada vida, desarrollándolos al mismo tiempo que adquirimos otros nuevos.
Estas existencias están reguladas por una ley que todos conocéis y que denominamos karma, que puede traducirse por ley retributiva o de causa y efecto, que da a cada uno estrictamente lo justo, pues en la próxima existencia encontraremos las cualidades del pasado en positivo como las consecuencias de lo que es negativo. Sobre esta antiquísima doctrina de la reencarnación, que ha sido siempre una de las enseñanzas fundamentales de la teosofía y que se la encuentra en el fondo de las creencias religiosas de la humanidad, su origen se pierde en la noche de los tiempos y se ha añadido falsos absurdos como el de la llamada transmigración o metempsicosis, diciendo que el alma humana puede reencarnarse en un animal. Esto se debe a la ignorancia o mala fe de los traductores o de los comentaristas más modernos, quienes han afirmado sin probarlo debidamente y copiándolo después de los unos a los otros. Semejante monstruosidad no se halla en absoluto dentro de las enseñanzas teosóficas. Más adelante de esta charla me ocuparé más extensamente de esa doctrina de la reencarnación, por considerarla de la mayor importancia, ya que es una de las columnas fundamentales de la enseñanza teosófica. Lo que sí es cierto es que ciertas enseñanzas de la teosofía fueron explicadas en la antigüedad por varios filósofos, entre ellos Pitágoras, Platón, Apolonio de Tiana y otros. Más tarde y de manera más completa por Amonio Sacas, de la escuela de Alejandría, que tuvo por discípulos a Plotino, Longinos, Orígenes, Jámblico, Porfirio y otros varios. A propósito, os recomiendo, si tenéis la posibilidad de encontrar la vida de Plotino escrita por Pepita Mainadé, porque es una obra realmente extraordinaria y maravillosa. Ya en aquellos tiempos montó lo que era la escuela teosófica, en aquellos tiempos con otro tipo de nombre, pero que esa labor que hizo Plotino en aquella época fue realmente maravillosa. También Plotino fue discípulo de Amonio Sacas y también de Platón y de Pitágoras, con lo cual tiene las mismas enseñanzas en su interior, puesto que tenían la misma vibración e intentó por todos los medios Plotino lanzar esta enseñanza en aquellos tiempos de una manera maravillosa, tal y como está escrita por Pepita Mainadé. Os lo recomiendo si tenéis la oportunidad. No se encuentra este libro, quizás lo podéis encontrar por internet. Es un libro que escribió Pepita Mainadé, como os he dicho, que fue la hija del citado Ramón Mainadé, que es el que procuró todas las... Era el editor de la Biblioteca Orientalista en Barcelona. Es maravilloso este libro y os lo recomiendo. La teosofía en los siglos XIX, XX, XXI no procede de ninguno de estos autores que acabo de citar, ni de ningún otro, ni siquiera está formada por los fragmentos o ideas por ellos esparcidas en sus escritos. La teosofía tal y como hoy la conocemos viene precisamente del lugar de su origen y cuna, de allí donde viene la luz del país, de donde arranca nuestra civilización, de la que estamos tan orgullosos de Oriente y más particularmente de la India y de las montañas del Tíbet. En el siglo XIX, dos maestros de amor, compasión y sabiduría se ofrecieron con la seguridad de que eran llegados los tiempos de dar a conocer esta hermosa doctrina, conservada cuidadosamente tanto por Europa entera como por Asia, América y Oceanía. La intérprete de estos maestros de sabiduría fue y sigue siendo para todos nosotros una extraordinaria mujer, Elena Petrovna Blavatsky. A ella debemos lo poco o mucho que se conoce hoy sobre teosofía. En el vasto arsenal de lo que es la literatura teosófica,
podemos encontrar grandes obras que exponen las doctrinas fundamentales, sirviendo así de eficaz medio de estudio y propagación de sus enseñanzas. En principio, el estudiante de teosofía entusiasta y serio debe arrancar de su mente todo el caudal de ideas ordinarias y convencionales que ha ido acumulando hasta ahora. Debe hacerse cargo de que no se trata de una religión, como bien se dice en el anagrama de la sociedad, no hay religión más elevada que la verdad. Libre la mente de todo vestigio de las ideas corrientes de materias religiosas, entonces es cuando se halla en disposición de comprender enteramente ciertas ideas con las que no está suficientemente familiarizado referente a la vida, a la individualidad y al futuro. Perdón. Así que nadie podrá negar las siete siguientes proposiciones. Primera, que el espíritu es permanente y más poderoso que la materia. Segundo, que podría recorrerse un campo infinitamente más amplio de descubrimientos si se pudiesen traspasar los límites físicos. Tercero, que pueden existir ciertas clases de verdades que exceden tanto el alcance de la inteligencia ordinaria como existen rayos de luz y sonidos que escapan al poder perceptor de la vista y del oído. Cuarto, que a menos de estar el conocimiento encerrado dentro de unos límites que ningún ser humano puede ni debe señalar, todo el campo de la verdad está franqueado, abierto al hombre para que penetre en él y lo explore. Quinto, que esto último constituye una aspiración más sublime y un fin más probable de la existencia humana que el simple progreso material. Sexto, que nuestras facultades internas son y deben, bajo toda probabilidad, susceptibles de un desarrollo mucho más elevado que el que se ha alcanzado ordinariamente. Y séptimo, que semejante desarrollo podría casi con certeza reportar no solamente la más fecunda y amplia comprensión de la verdad, sino también la posesión de fuerzas y poderes naturales de los que ninguna idea puede formarse las inteligencias que no han obtenido este grado de desarrollo. De estas proposiciones podemos deducir que si nos fuera dado traspasar los límites de los sentidos y explorar a nuestras anchas las regiones de lo invisible, la adquisición de la verdad en mayúscula no tendría límites y el dominio de las fuerzas, como suele decirse, milagroso. Esto no parece en manera alguna irracional, exagerado ni inconcebible. Al parecer es lógico, además, de una consecuencia necesaria de las premisas concedidas anteriormente. Ahora bien, esto es precisamente lo que la teosofía sostiene. Que se ha hecho y que se puede seguir haciéndose. En otros términos, esto es, digamos, una prerrogativa de los adeptos. Yo diría más aún. La teosofía afirma que existe una clase de hombres y mujeres realizados que han desarrollado estos principios superiores de lo que es la naturaleza humana y que mediante la disciplina han penetrado en las regiones de lo
físicamente invisible, contemplando cara a cara lo que es la verdad y también la han comprendido. Por tanto, estos individuos son testigos oculares de la realidad encubierta bajo lo que llamamos apariencias de la forma. Conocen y manejan extraños poderes y fuerzas naturales. Así que, conociendo la verdad y manejando la fuerza, pueden exponer la una y al mismo tiempo servirse de la otra. Dicho esto, vuelvo de nuevo a la doctrina de la reencarnación, de la que hemos iniciado al principio unas breves palabras, y desarrollarla en los puntos más esenciales que hacen referencia a la continuidad de la existencia según la enseñanza esotérica de todos los tiempos, no de ahora, sino de siempre. La reencarnación consiste en que el ser espiritual habita en un cuerpo carnal masculino o femenino, no una, sino muchas veces. Su yo en mayúscula, su yo interno, vuelve repetidamente a la vida terrestre, por lo general, salvo casos especiales, en una raza, familia y condiciones distintas. Viene a confrontarse sucesivamente con una de las fases de prueba y de experiencia, asimilando en el yo la esencia de cada encarnación, acabando finalmente por adquirir un consumado conocimiento de lo que es la naturaleza humana y una individualidad perfecta. El yo en mayúsculas o ego, yo superior o ego superior, habita en moradas transitorias de carne, en calidad de artesano, príncipe, esclavo o bien hombre de letras, siendo cada una de ellas una envoltura para una sola vida y no formando bajo ningún concepto parte real del ser en mayúsculas que sobrevive a todas estas personalidades. Pero en todos nosotros hay algo más que conocimiento. Hay emoción. Si escudriñamos la variedad de circunstancias de nuestra naturaleza humana, observaremos lo pequeño que es el límite de la emoción en algunas de las experiencias. Como es natural, nadie puede ser a la vez padre y madre, marido y mujer, hermano y hermana. Para hacerse uno cargo de cada una de estas circunstancias, debe pasar por todas ellas. Así que el dilatado sendero de la individualidad le conduce a través de cada zona de sexo, parentesco, afinidad, sentimiento y deber, sin descuidar tipo alguno de condición humana, ni pasar por alto una sola fase de afección. El espíritu peregrinante se reencarna innumerables veces en su viaje, que arranca de lo divino y concluye hasta volver de nuevo a lo divino. Los principios inferiores que han ido experimentando combinaciones de todo tipo continuarán haciéndolo hasta el término del proceso de su evolución hacia una total y absoluta perfección. Una vez se haya obtenido la perfección en conocimiento, emoción
y sentido moral, y como espíritu se haya emancipado de todas las influencias materiales, cesarán todas las causas finales de renacimiento. Así como el espíritu y la materia son a la vez los dos polos del ser, considerando la cuestión bajo el aspecto de la percepción de la verdad en mayúsculas, estos polos son la espiritualidad y la materialidad. Esto explica el por qué la teosofía, cuando habla de espiritualidad, no quiere dar a entender una aspiración devota o piadosa, sino la capacidad para llegar a percibir por medio de la intuición y la verdad suprasensible. Por lo tanto, esta cuestión adquiere un vuelo muy considerable, puesto que abarca el alcance del hecho en una palabra. Lo abraza todo, absolutamente todo. Así que esta relación con lo divino está naturalmente incluida aquí, pero igualmente lo están la moralidad, la filantropía, las materias del intelecto, la emoción y también, como no, la voluntad. Por otra parte, explica el que puede haber una buena espiritualidad de la misma manera que puede haber poderes buenos y poderes malos, ya que la condición buena o mala no se halla en la facultad, está en los fines a que se aplica. Entre estos dos polos de espiritualidad y materialidad, nos hallamos escalonados los innumerables millones de seres humanos. Evidentemente, las diferencias de nuestro modo de ser es enorme. Por tanto, es imposible que todos progresemos por igual. Algunos están abriendo más o menos su naturaleza a la efusión de la verdad suprema, mientras que otros solo atienden a las cosas temporales y también con demasiada atención a los sentidos. En los seres, digamos, algo más adelantados, es una prueba de su pasada carrera y por consiguiente necesitarán o necesitan menos reencarnaciones, puesto que la obra de la evolución se ha realizado en gran parte en estos seres más evolucionados. Al llegar a este punto, la ley universal del karma les presenta una oportunidad para la educación especial del aspirante. De manera misteriosa, dirigida por los seres que han llegado a un punto muy avanzado en el sendero de perfección, como lo demuestra el desinterés mismo con que se consagran a la obra del progreso humano, ofrecen al aspirante la ocasión de convertirse en discípulo directo conectado a su preceptor. Perdón. Sabéis, quiero hacer un pequeño inciso, de que un discípulo directo conectado a su preceptor quiere decir que es un discípulo aceptado de maestro. La mayor parte de la membresía de lo que es la Sociedad Teosófica en general internacional, la mayor parte son aspirantes a ese conocimiento de la teosofía. Otros, quizás la mayoría también, discípulos a prueba.
se nos añade en esta enseñanza que estos discípulos de prueba, si realmente realizan el trabajo seriamente, tienen 7 años para probarse a sí mismos. O sea, un discípulo a prueba se le da la oportunidad de, durante 7 años, establecer esta conexión con la realidad del sí mismo, con su propia realidad, no con algo fuera de sí mismo, sino algo cercano, más cerca que nuestra propia piel, con la realidad del yo trascendental, divino, que mora en nuestro interior. La mayor parte de todos nosotros somos estos discípulos a prueba, pero que realmente necesitamos muchísimos más años que los 7 que se nos dicen. Pero cuando hay un individuo que en otras encarnaciones ha avanzado suficientemente como para lanzarse en esta encarnación y con 7 años y hasta con menos puede llegar a ser aceptado por un maestro de sabiduría. Vosotros pues quizás os podéis preguntar, pero ¿cómo lo sabe el maestro de sabiduría? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este mundo, en esta baja tierra? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis inquietudes? ¿Y cuál es mi trabajo, el trabajo que yo ejerzo en el bien de la totalidad? Porque todo eso está íntimamente oculto en nuestro ser. Pues bien, parece ser que el maestro tiene esta oportunidad porque tiene el poder de magnetizar una forma en la que él puede perfectamente observar la forma de este discípulo encarnado a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Y está observando todas las ideas, pensamientos y emociones que se suceden en esta imagen viviente que él le da vida a través de su poder magnético, y entonces observa cada día cómo se desarrollan ese tipo de pensamiento, emociones y pensamientos en este individuo. Y ahí va viendo y va observando qué es lo que está haciendo. Por lo tanto, no pensemos que nadie nos ve. Si estamos a prueba, nuestra imagen está presente ante la conciencia del maestro y va observando cuáles son nuestros cambios a nivel mental, emocional y físico. Y si tenemos el poder de vencer a ese mental, a ese emocional y a ese físico, entonces automáticamente nuestra conciencia se une a la realidad de aquello que somos. Y en esa vivencia real de aquello que somos, viene la gran oportunidad o la gran fecha trascendente de que nos unimos al ser divino que mora en nuestro interior. Y ahí entonces encontramos el yo verdadero, no el yo pequeñito. El yo pequeñito se ha desvanecido como se ha desvanecido la tendencia de la personalidad emocional, mental y física. Entramos en la realidad y en el contacto directo con el yo trascendental de aquello que somos. Así que una vez admitido en el discipulado, ya aceptado por el maestro y formando parte del mismo, el aspirante, porque es un aspirante que aspira a trascender los niveles de la personalidad para entrar en contacto directo con la individualidad, es decir, con esta trimurti de Atma Buddhimanas, aprende los métodos del propio perfeccionamiento comprobados por la experiencia de todas sus encarnaciones pasadas y de las edades 50 experimentadas. Entonces es cuando realmente él obtiene el dominio de sí mismo y de las circunstancias capaces de influir sobre él, y descubre, porque esto está oculto en nosotros, esperando el momento de que saquemos esta voluntad que está en Atma y que pretende manifestarse a través de una personalidad que se ha entregado totalmente al Dios divino, obtiene por sí mismo de las circunstancias capaces de influir sobre él y descubre los secretos de la naturaleza oculta, así como las inteligencias materializadas y corrompidas. Se comunica con ese mundo invisible y oculto y llega
por fin a convertirse en un vidente, maestro o adepto. Repetidas encarnaciones pueden necesitarse todavía, y quizás muchísimas para algunos de nosotros, para ir corrigiendo imperfecciones. Pero cada una de ellas es un paso adelante en el sendero oculto. Este sendero conduce finalmente al nirvana, o sea, a la reunión con lo infinito. Se habla mucho de ese estado de felicidad nirvánico, porque la felicidad está en nuestro interior y solamente cuando la conciencia contacta realmente con ese mundo interno oculto que está intentando llevar al aspirante a la perfección y anular la mente, anular esas emociones bajas y rastreras y anular las tendencias de nuestros sentidos, cuando el individuo logra esto, cuando logremos esto, automáticamente nuestra conciencia no estará en otro lugar que en el yo superior, en el sí mismo, en la conciencia divina del yo. Y en la conciencia divina del yo no hay sentidos, no hay adversidades, no hay sufrimientos, solamente hay felicidad. Este es el gran secreto del nirvana, la felicidad total y absoluta de haber vencido los mundos inferiores. Han existido épocas innumerables durante las cuales el germen de vida en edades remotas fue evolucionando hasta llegar a ser hombre. También vendrán épocas en edades futuras en que el hombre continuará su evolución hasta convertirse en Dios. Pero si me apuráis, os diría que en realidad sois dioses, pero no lo sabéis. O no lo sabemos, perdón. Me añado. Somos dioses, pero no lo sabemos. Si él llamó dioses a aquellos con mucho mayor motivo, pueden ser llamados con tal nombre aquellos en quienes dicha palabra se ha consumado, en aquellos en que realmente se han encontrado a sí mismos. Porque cuando tú te encuentras a ti mismo, encuentras esta realidad eterna que se ha manifestado cientos de veces en este mundo perecedero. Pero la realidad es perenne en nuestro interior, somos eternos y lo eterno no perece nunca. Por lo tanto, cuando entremos en contacto con esta realidad, es cuando seremos auténticos discípulos de un maestro que está por encima del conocimiento que habremos logrado hasta este momento y nos transformaremos en discípulos de un auténtico maestro de sabiduría, un adepto de la gran fraternidad blanca. Imaginemos una inteligencia disciplinada, libre de los impedimentos de la materia, profundamente versada en una ley natural, familiarizada con el mundo invisible, ejerciendo dominio sobre sus habitantes y poderes. Enterado del curso de la naturaleza, también del proceso cíclico y por añadidura, vivamente penetrado del sentimiento de lo que es la auténtica fraternidad, he impulsado a emplear todas sus fuerzas y poderes en la obra del perfeccionamiento de la humanidad, no solamente de sí mismo, sino de la humanidad, porque ya sabéis que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás, es decir, en la obra del perfeccionamiento de la humanidad, ¿cuál debe ser la vocación de un ser semejante que ya tenga este sentimiento oculto que empieza a manifestarse a través de una personalidad purificada, entregada totalmente a ser una auténtica herramienta del yo divino y del yo superior? Con toda seguridad, con algún cargo de la jerarquía de la naturaleza, donde dentro de los límites de la ley pueda él influir sobre una porción de la humanidad
y favorecer su progreso. Vosotros que habéis estudiado y estudiáis teosofía, ¿cuántas veces os habréis parado en la lectura del libro que tenéis la emoción puesta en él y habréis pensado, realmente estos libros han sido escritos por una mano maestra, una mano que ha sabido interpretar, comprender y vivir estas enseñanzas de Madame Blavatsky, portadora de lo que es la enseñanza de los grandes maestros de sabiduría? Ella la ha interpretado, la ha transmitido y aquellos sus discípulos la han puesto a nuestras manos con el fin de que nuestras mentes se abran y puedan participar de la gloria de esta comprensión extraordinaria que un discípulo aceptado ha logrado abrir en su mente y en su corazón. Cuando eso se logra, debe de haber un sentimiento desconocido por todos nosotros que tiene que barrer todas las dudas, toda niebla que pueda oscurecer el intelecto brillante que mora en nuestro interior. Porque no solamente hay el intelecto material por las cosas del mundo, existe un intelecto de la mente superior que le llaman el intelecto brillante, porque traspasa todas las fronteras de la mente concreta y va más allá, entra en ese mundo de unas triadas superiores que no hay formas en ellas, solamente hay luz y vida. Y eso está en nuestro interior. Queremos entrar en esto, queremos entrar y gozar de esta sabiduría de una triada superior que no tiene forma, que solamente hay luz y vida y perfección. Entonces, intentemos llevar a cabo las disciplinas que la teosofía nos pone a nuestro alcance mediante una transformación de nuestra mente concreta para que se entregue totalmente a la mente superior. Al entregarse a la mente superior, toda su naturaleza mental concreta va a desaparecer porque se está entregando a unas ideas que son totalmente elevadas, superiores y que no tienen nada que ver con el mundo de las formas. La verdadera impulsión al estudio de la teosofía que se observa en el mundo, después de lo que es la fundación de la Sociedad Teosófica, es una prueba de dicho ministerio. Durante siglos, perdón, durante siglos la tendencia de la humanidad ha sido y es hundirse cada vez más profundamente en los negocios y cuestiones temporales con menoscabo de la vida e interés del espíritu. Así ocurrió que en los siglos anteriores, antes de la fundación de la Sociedad Teosófica, gradualmente los guardianes de la verdad fueron poco a poco alejándose hacia su oculto retiro hasta borrarse el recuerdo de ellos en muchísimos países. Por fin sobrevino una reacción en el siglo XIX y fue gracias, entre comillas, eso sí, a la progresiva decadencia del positivismo y materialismo que se hundía, gracias a las doctrinas irracionales y poco satisfactorias de una religión convencional y gracias a la vaga percepción en que estaban desatendidas las más profundas necesidades de la naturaleza espiritual. Todo ello levantó un clamor hacia el cielo, en demanda de dirección y de enseñanzas. Este clamor no podía quedar sin contestación. Y al principio del cuarto del periodo siglo del XIX, concretamente
en 1875, se redescubrió la verdad arcaica a través de la Sociedad Teosófica con el nombre de Teosofía. La Teosofía tuvo una extraordinaria acogida por todos cuantos investigaron, aún a contracorriente, sus maravillosas, extraordinarias enseñanzas y que hoy en el siglo XXI seguimos investigando sinceramente las grandes verdades del espíritu, que nos hacen comprender de que se nos darán más adelante, supongo, nuevas enseñanzas a medida que se asimilen las que se nos han dado hasta ahora. Todas las generaciones posteriores a la fundación de la Sociedad Teosófica hemos heredado de la señora H.P.B. Blavatsky y de sus más íntimos discípulos toda la enseñanza teosófica más que suficiente para atender a nuestra inquietud o necesidad espiritual. Por último, los maestros de sabiduría del siglo XIX salieron temporalmente de su retiro para atender a las necesidades del momento y revelaron a HPB una pequeña parte de su tesoro de sabiduría, autorizando su exposición al mundo entero. Y en esto estamos ahora, intentando llegar a comprender estas enseñanzas que a través de Madame Blavatsky los maestros de sabiduría han hecho llegar hasta nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas enseñanzas? ¿Les estamos dando la importancia realmente que tienen o las miramos soslayadamente sin prestar la atención debida? Esto queda en nuestras conciencias. Y con esto, queridos hermanos, queridos amigos, termino esta exposición. Muchísimas gracias por vuestra atención.